Muy buenos días, queridos amigos. Gracias por su fiel sintonía. Nosotros más que agradecidos y complacidos de llegar cada vez más a ustedes. Gracias por darnos seguimiento. Gracias por seguir siguiendo nuestras plataformas en Facebook, en Instagram, en YouTube. Queremos que se suscriban en YouTube, queridos amigos. Ayúdenos a crecer nuestro canal de YouTube. Hoy, queridos amigos, tenemos a una persona que yo lo conozco desde mucho tiempo, vi su nacer, su principio, su desarrollo y cómo Dios lo ha ido evolucionando, cómo Dios lo ha ido guiando, llevándolo a nuevos niveles donde solamente Dios es el que abre esa puerta y lo posiciona. Hoy tenemos a nuestro gran amigo, nuestro hermano Marcos Morales. Dios me lo bendiga, mi hermano Marcos, más que agradecido y complacido de usted darme la oportunidad a mí. No, lo contrario, Saro. Gracias de verdad por esta invitación. Y estamos aquí para servirle a usted y también a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Quiero decirle, mis queridos hermanos, que yo conocí a Marcos desde que él entró al Samaritano. Nomás cuando estaba en la fiebre de los boogies, cogiendo la ola. Sí. Surf. Exactamente, sí. El surf. Y desde que yo lo noté, que era muy amigo de su madre, yo vi un gran potencial en este joven. Yo decía, wow, Dios va a hacer algo porque él tiene un espíritu afable, un espíritu distinto. Y a pesar de que él es nuevo en la iglesia, decía yo, y lo hablaba siempre con tu mamá, amén. Yo decía, Dios va a hacer grandes cosas con ese muchacho. No sé qué le decía a la mamá suya, pero decía, Dios va a hacer grandes cosas. Y hoy vemos cómo él es usado para bendecir y conectar el pueblo de Dios con la presencia. Amén. Que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Porque hoy en día hay muchos cantantes y pocos adoradores que conectan al pueblo de Dios con el mismo Dios. Por eso que hay muchas veces dicen, canta bonito, pero no pasó nada. Amén. Así es. Salí igual, salí estresado, salí turbado. Pero hay otras personas que son llamados y comisionados por Dios, que cuando ellos cantan, hay sanidad, hay liberación, hay transformación, hay un cambio, hay algo distinto y la atmósfera cambia. Así es. Esos son los adoradores, lo que muchos le llaman salmistas, lo que otros le llaman levitas. Son aquellas personas que Dios prepara para conectar a su pueblo con Él, para que la presencia fluya. Así es. Porque una vez, Marco, que la presencia fluye, es que Dios comienza a sanar y a bendecir, y a quebrantar y restaurar. Amén. Pero vemos penosamente que hay algunos que son simplemente cantantes, que cantan muy bonito, que tienen un talento, pero que les falta tener una relación con el Espíritu Santo. Así es. Así que yo estoy agradecido de que de verdad que nos dé la oportunidad a nosotros, mi hermano Marco. Amén, amén. Cuéntale, Marco, ¿de dónde tú eres? ¿Dónde tú naces? Para que esas personas que están ahí por las redes sociales puedan conocer de ti. Bueno, yo soy de aquí mismo, de la zona de Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana. Así es. Y nada, nací específicamente en la ciudad de Puerto Plata. Y después del nacimiento, mi madre me trajo aquí a la zona de Sosúa. Qué bien. Cuéntanos, Marco, ¿cómo tú conoces al Señor? ¿Cómo tú tienes ese encuentro con el Dios del cielo que cambia tu vida haciéndolo un antes y un después? Bueno, en mi familia la persona que Dios usó siempre desde niño fue a mi abuela. Wow. Mi abuela siempre me llevaba los domingos a la iglesia. Y recuerdo que siempre me llevaba a la iglesia a Tiempo Bíblico Sosúa Abajo. Y desde ahí, desde niño, empecé a escuchar la palabra, empecé a ver los cultos, la alabanza, la adoración. Tú sabes que al niño también le encanta la música, en todo el sentido de la palabra. Y a los 8 años escuché una prédica. El pastor de aquella iglesia estaba predicando y sus palabras tocaron mi corazón. 8 años. Wow. Yo empecé a llorar y ahí sentí que de verdad, aún siendo un niño de 8 años, habían cosas en mí que no estaban bien. Habían pensamientos, habían cosas que yo decía, pero wow, ahora entiendo que en realidad existe el bien y el mal. Exactamente. Y que nosotros tenemos que en verdad arrepentirnos porque nuestro sentir siempre va continuo al mal. Y cuando siento ese toque del Espíritu de Dios, desde los 8 años, el pastor hace el llamado al arrepentimiento y yo levanto mi mano llorando. Un niño de 8 años, el único que lo hizo ese día. Wow. Pasé al altar y cuando pasé el pastor me abrazó, me felicitó, hice la oración de fe y desde ahí empezó mi camino como cristiano. Wow, la Biblia, cuando tú decías eso, me llegaba el pensamiento de la palabra del Señor, donde dice, instruye al niño en el camino del Señor. Así es. Y cuando sea grande no se va a apartar de él. Por eso que es importante que los padres lleven a sus niños
Muchas veces los padres dicen, no, yo no lo llevo, que ese muchacho se mueve mucho, es carpetoso. No, pero hay que llévalo. hacerlo. Porque mira, ¿qué hubiera pasado si su abuela no hubiera llevado a Marcos? Ese día, Dios no hubiera tratado contigo. Así es. Entonces es importante, padre, usted que está en sintonía, madre, usted que está en sintonía, que llevemos a nuestros niños a la iglesia para que el día de mañana usted tenga paz y duerma tranquilo. Porque hay muchas madres que penosamente no duermen tranquilas porque están creyendo que si le tocan la puerta de la mañana pasó algo a su hijo. Y Sí. por eso es la importancia de esto, mi hermano Mark. Wow, me quedé sorprendido. Wow. Gloria a Dios. Porque a veces a los niños en los servicios se lo tienen a veces en poco. ¿No? Y el Señor lo dijo, dejad a un niño que venga a mí, porque Exactamente. de ellos es el reino de los cielos. Wow. O sea, cuando dejamos que los niños sean expuestos a la palabra de Dios, el niño es una esponja. Nuestro cerebro cuando está en lo primero, del primer año a los 15 años, siempre está absorbiendo todo. Y cuando absorbemos la palabra de Dios, el reino de Dios vive en nuestra vida, entra el temor de Dios en nosotros y crecemos con eso. Y es una bendición, ¿verdad que sí? Tremendo, mi hermano. Marco, la fidelidad en el servicio, ¿cuál tú crees que es el éxito para un adorador, un salmista pueda tener ese éxito en el ministerio? Mira, Saro, nosotros todos, hablando de la creación, Sí. tenemos algo dentro de nosotros que se nos hace muy difícil. Y el asunto es sujetarnos a la voluntad de los demás o sujetarnos a la voluntad de Dios. Pero he encontrado que todo eso mengua esa batalla interna de que, wow, debes hacer esto hoy, como las carnes te dicen, no, no lo debes hacer. Creo que la relación con Dios, con el Espíritu Santo, la lectura de la palabra y estarte alimentando siempre en la congregación, creo que es lo que es la base del éxito, no solamente para el ministerio de oración, sino para todos los ministerios. Porque cuando tenemos una relación con Dios, nosotros menguamos, como dice la palabra, y vive lo que Dios pone en nuestra vida. Y una de las cosas que Dios pone de una vez es el servicio, sea donde sea, donde tú lo pones en la mano del Señor. Pero si no tienes esa relación con Dios, si no tienes esa dirección del Espíritu Santo, no entiendes a qué fuiste llamado, nunca lo vas a ejercer ni vas a tener éxito en lo que es el servicio para el Señor. Eso es. Y cuando no tenemos esa amistad, esa relación, esa coinonía con el Espíritu de Dios, aunque nos hacemos llamar pueblo de Dios y lo seamos, es 100% probable de que perezcamos, porque la Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Así es. Ese conocimiento de entrar en la presencia de Dios, que es lo fundamental. Si usted quiere ser exitoso en el Señor, tenga relación con el Espíritu. Conócelo, porque mientras más te relacionas con Él, más vas a parecerte como Él, vas a hablar como Él, vas a actuar como Él, tendrás la mente de Cristo. Amén. Mientras menos tiempo tú pasas en relación con Él, más te vas a parecer al otro. Así a ser un cristiano, pero carnal o inmaduro. Un cristiano que en vez de estar comiendo comida sólida, aún sigue pidiendo leche. Así es. Entonces que muchas veces vemos a personas en las iglesias que tienen años, pero no hay un cambio. Y tú dices, ¿pero y qué pasa? Un ejemplo, un nombre X cualquiera, Pepe, Juan, Chencho, un nombre cualquiera, tiene 10 años en la iglesia, pero el fruto de él no se ve como bueno, porque es cristiano, pero aún no es maduro. Claro. Y la carencia de la madurez es porque no tenemos esa relación con Dios y no le conocemos. Así es. Porque la Biblia dice, si me conoces, tú vas a hacer lo que yo te digo porque vas a guardar mi mandamiento. Eso es. Entonces, eso es así. Ese punto es muy importante, como el que decía Marco. Si quieres tener éxito en el servicio, número uno, la base. Tu relación con Dios. Amén, amén. Yo le decía a Marco que yo le había añadido también lo que es la disciplina. Muy importante. Porque he entendido que la disciplina vence al talento. Así es. No puede ser muy talentoso, no puede ser venir con ese don de líder, con ese peso, pero si no eres disciplinado en lo que haces, no vas a lograrlo. tarde o temprano vas a fracasar. Así es. Entonces tenemos que ser disciplinados en lo que hacemos. Cuando somos disciplinados, somos cautelosos y enfocados en lo que hacemos. No hay nada más peligroso que una gente enfocada en lo que quiere. Exactamente. Tiene 100% de posibilidades de alcanzarlo. ¿Por qué? Porque él está 24/7 generando cómo alcanzarlo, cómo lograrlo. Así mismo es. Entonces está enfocado y su disciplina lo va a llevar tarde o temprano a obtener
lo que quiere. Claro, así mismo es. Yo creo que después de la base, que es la relación con Dios, Sí. donde encontramos identidad, encontramos un norte, Dios nos direcciona, hay varios aspectos como hombres que tenemos que tener, y una de esas es la disciplina, Sí. lo que estamos hablando ahora mismo. Bueno, en el mercado musical que estábamos comentando ahorita, Ajá. hay muchas herramientas que tenemos que utilizar. Por ejemplo, si hablamos del asunto del marketing, que siempre Sí. tenemos que estar ahí, es importante hoy en día trabajar muy fuerte también todos los días, llevar un contenido que bendiga a la gente, un contenido genuino, que pueda traspasar las naciones y pueda llegar a personas y las personas puedan practicar y crecer, porque ese es el fin del Sí. servir, que tu hermano pueda ser bendecido, que tu hermano pueda crecer, que si todavía tu hermano está de leche, pase a comer vianda, a comer comida Exactamente. sólida. Entonces, creo que el pueblo de Dios y los dones que nos ha entregado el Espíritu Santo, Exactamente. para eso son, Para edificar. para edificar a los demás. ¿Sabes, Marco, que yo he visto, estaba viendo hace poco una entrevista que le estaban haciendo a la agrupación de Barak, y ellos decían que ellos habían cometido por años un error. Wow. Ellos decían que ellos, cuando iniciaron, querían hacer música cristiana sin mencionar a Jesús para llegar a los inconversos Wow. y también hablar a los cristianos. Y ellos decían que duraron años tratando y por más que ellos quisieron, no lograron tener ese engagement, Sí. no lograron cauterizar la mente ni de los corazones, Wow. ni de los cristianos ni de los seculares. Hasta que un día el Espíritu Santo le dijo, soy yo. Y él entonces comienza a escribir la canción de Ven Espíritu Santo. Wow, wow. Y comienza esa canción la que le da el boom. Sí, claro, claro. Pero antes yo decía, wow, así yo conozco como ellos que están siendo hoy honestos, Ujú. porque otras personas omiten eso. Sí, sí, sí. Pero ellos fueron honestos. Y yo decía, wow, yo conozco personas que están haciendo música en la cristiana Ujú. para tener esos dos mercados y ni Eso. alcanzan uno ni el otro. Y eso es un peligro hoy en día. Eso es un peligro. En realidad es trabajar para dos señores. Exactamente. Porque, y yo creo que hasta cierto punto, lo que comentábamos ahorita es la inmadurez, la falta de Exactamente. identidad, el entender específicamente para qué naciste y cuál es tu llamado. Entonces, a veces estamos como buscando en realidad qué hacemos con la música, qué hacemos con este don. Sí. Entonces, cuando tenemos esa relación con Dios fuerte, profunda, Él nos guía a ser reales y a hacer Exactamente. la voluntad agradable y perfecta que es la de Él. Que es la del Señor. Así es. Entonces, si tú que eres adorador, tú que eres, te hace llamar salmista o levita, enfócate en hacer música que Amén. agraden al Señor. Amén. La Biblia dice claramente que los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu del Señor, no Así los que es. cargan una Biblia en la mano. Así es. Porque yo puedo cargar una Biblia, pero no hacer lo que ella me pide o me demanda que yo haga. Así es. Entonces, aquí hemos citado 3 puntos importantes: tu relación, tener tu disciplina y lo otro, como si estamos hablando en esta área, en este mercado, de lo que es la música, el buen marketing. Ujú. Pero lo primero es lo que te va a dar a conocer Amén. en todos los lugares. Así es. Porque cada vez que vayas a ministrar, Él se va a manifestar. Aleluya. Cada vez que tú vayas a una plataforma o altar, como le llame, o púlpito, donde sea, Él te va a respaldar porque estás haciendo lo que Él desea. Pero si quieres servir a dos señores, como hablábamos ahora, vas a fracasar. Esa no es la clave. El éxito se trata en Él, por Él y para Él. Amén. Y Así eso es lo que nosotros queremos enseñar. Mayormente las entrevistas que hacemos nosotros es para siempre educar a la población Sí. cristiana, quitarle ciertos tabúes y ciertas formas que nos han enseñado como buenas, pero que realmente no son buenas. Exactamente. No edifican. No edifica. Marco, ¿te has encontrado en tu caminar con piedras en el camino? Bueno, creo que todos los ministerios siempre han Tienen su encontrado piedra. dificultades. Mira, algo que me tocó mucho y que creo que se vive en todas las generaciones. Nuestros líderes en un tiempo, bueno, yo tenía alrededor de 16 años cuando empecé en lo que era la administración de alabanza y adoración, el ministerio y todo eso como músico, como adorador cantante. Y a veces una de las cosas que choca mucho es la visión del joven, a diferencia de la visión de la persona que ya tiene muchos años en el evangelio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
un joven puede tener una idea fresca en este tiempo, pero en el caso mío, en vez de moldear esa idea y si hay algún error, tratar de educar bíblicamente para llevarla a cabo, en mi caso una de las piedras fue que me decían, no, tú no puedes hacer eso. Wow. Y yo decía, wow, pero cada idea que tengo en Dios, que siento que Dios puede hacer algo, me dicen que no, en la congregación donde estaba, hace muchos años de eso, me dicen que no puedo. Y es que a veces es difícil para las personas que tienen ya de 50, 60 años entender que el Espíritu Santo está derramando. Yo hablaba con un amigo mío y ministraba también eso en una congregación acerca del odre nuevo, el vino, el odre viejo. Sí. Hay visiones que Dios se la deposita a los jóvenes. Exactamente. Porque va a ser algo específico con esas personas, con esos jóvenes, y son las personas que pueden entender la visión. Porque si Dios le da una idea, una visión, que sea joven, que sea para una persona joven, a una persona vieja, no la va a entender, no la va a poder ejecutar, porque tienen diferentes formas. Un odre viejo. Un odre viejo, hay una diferencia de pensamiento. Y un molde distinto. Y la generación también, hay una diferencia en pensamiento de la generación. Entonces, creo que eso fue un obstáculo muy fuerte para mí. Fue difícil porque sentía que no avanzaba. Yo decía, Dios mío, pero ¿cuándo es que voy a poder hacer algo que tú me estás poniendo en mi corazón a hacerlo? Sí. Y ahí, bueno, duré un tiempo y creo que sería bueno tocar ese punto ahora. Esa decepción continua de no poder trabajar en libertad o no ser guiado a hacer lo que Dios me estaba queriendo decir, llegó a un momento que me sentí decepcionado en la congregación. Wow. Muy decepcionado. Y llegó un momento que hasta dejé de congregarme. Y miren, noten que eso es muy peligroso. No lo hagan, nunca dejen de congregarse. Si ustedes pueden ir cada semana, por lo menos un día a la congregación, excelente. Y más cuando estás de leche, que necesita alimentación. Porque posiblemente una persona madura que tenga 20, 30 años puede decir, bueno, yo me voy de viaje con la familia 2 semanas, 3 semanas a otro país a conocer y no estés congregándote allá en tu congregación. Y no pasa nada. Sí. Pero cuando estás empezando el evangelio es importante estar alimentándote siempre. Y eso desencadenó en mí una decepción muy grande hasta que salí del evangelio. Wow. Completamente. Es un peligro grandísimo. Y cuando sucedió esto, duré, Saro, alrededor de 5 años fuera de la iglesia, probando todo lo que el mundo me ofreció. Y simplemente por una decepción, por no entender cómo moldear a un joven de 16, 17 años que tenía una pasión tremenda para hacer cosas nuevas para Dios y para la gente. Wow. Yo le decía, disculpa que interrumpa, claro, por ejemplo, a Titi cuando le hice la entrevista, de que a veces las piedras vienen disfrazadas con nombres de pastores, líderes de alabanza, diáconos, mentores, porque no logran entender lo que Dios quiere hacer para este tiempo, porque tienen una mentalidad de atrás. Eso es. Y a veces ellos, de una manera en ignorancia. Porque no lo tienen en su corazón de hacerlo, nunca van a querer. Pero por la ignorancia y la falta de conocimiento es que el pueblo de Dios perece. Y a veces las bendiciones que son para el pueblo de Dios se van a lo secular. Así es. Porque un ejemplo, ahí tú tuviste 5 años retenido en lo secular, apartado de Dios, en un sentido, porque no estuvo 100% apartado porque había cierto temor, porque luego retornaste. Sí, el temor. Eso que la gente me dice que se apartó de Dios, se descarrió, se fue para el mundo. Y yo a veces digo, prisión de que estamos mal. Es que no, yo pienso, Saro, que, mira, habían cosas que yo hacía y habían personas que venían y me predicaban. Y yo le decía, estando yo en el mundo, y yo le decía, porque ese temor siempre estaba ahí, y decía, mira, yo te respeto. Y le decía, tú estás en el mejor camino, nunca te apartes de ahí. Yo sé que yo voy a regresar un día. O sea, que había siempre ese cierto temor allá en lo profundo. Y yo creo que es por lo que mencionábamos ahorita, que al tú instruir al niño
tu camino, eso siempre está ahí. Sí. Eso siempre está en el alma, porque tú creciste con eso. Entonces, sí, al final y al cabo, el Espíritu siempre te está diciendo, ven, esa no es la vida que yo quiero para ti. Exactamente. Entonces, eso está ahí. Entonces, Dios nunca se aleja de uno. Wow. Él siempre está ahí. Yo muchas veces, hasta en la misma discoteca donde estaba, me sentía reprendido. Duré muchos años y me sentía, y me iba temprano de la fiesta. O sea, yo llegaba a las 11 de la noche a la discoteca y era para amanecer, y a veces hasta 3 días, sin parar. Y a veces le decía a los amigos míos, me voy para mi casa a las 2 de la mañana. Entonces, los amigos míos se quedaban como, ¿cómo que tú te vas? Y era que Dios me trabajaba y me decía, sal de aquí, este no es tu lugar, sal de aquí. Y yo me iba a la casa, me acostaba, a veces hasta lloraba, decía, pero lo que quiero hacer no puedo, y es como una batalla constante. Sí, una y batalla así pasaron interna. 5 años de mi vida, ¿sabes? Fue muy difícil para mí. Wow, tremendo. Hay un pequeño también conflicto. Y quiero hacerle, antes de pasar a esa próxima pregunta, usted, pastor, que dirige una congregación muy linda, pídele a Dios sabiduría, porque todos somos sabios, pero no está de más pedir más sabiduría. Amén. Tenemos cierta madurez, pero no está de más pedir a Dios que nos dé más madurez. Aleluya. Para que podamos entender los tiempos de la nueva generación y por dónde Dios quiere entrar en una nueva ola para crear un avivamiento. Amén. Y alcanzar más masa. Amén. Muchas veces nosotros como pastores tenemos puntos ciegos porque estamos en un molde que no queremos romperlo. Y a veces ese molde tenemos que llevarlo donde el alfarero para que él lo rompa y vuelva y haga una nueva vasija, para que podamos entender y no seamos nosotros que en ignorancia resistamos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta generación. Así es. Porque eso es algo que a veces uno no pasa como Pablo. Pablo en su ignorancia y en su celo perseguía a quien él decía que era su Dios. Así es. Entonces, así es. Entonces en ignorancia puede usted pastor, puede usted mentor, líder de célula o el título que usted tenga. Puede que en su ignorancia usted esté siendo o resistiendo, siendo una piedra de tropiezo y un obstáculo y resistiendo al mismo Dios. Así es. Entonces pidamos a Dios sabiduría, que no está de más. Pidámosle a Dios inteligencia para saber por dónde Él quiere moverse y a quién Él quiere usar. Así porque es lo que Él haga y lo que Él quiera y lo que Él decida. En la forma que Él quiere. Somos, dice la Biblia, siervos inútiles, instrumentos en sus manos. Y yo tengo que apoyar, me guste o no me guste, si amo a Dios y su obra, a quien Él está usando. Porque a veces se mete un celo, Marco, sí, y una competitividad muy peligroso, de que no es de Dios, eso es del diablo. Así es. Así es. Se mete a competencia y cuando te hablo un ejemplo de Marcos Morales, no, ese es mundano, carnal. Es que es de Dios fulano. Mala posición. El que tiene saco y corbata, ese es de Dios. Sí. Por ejemplo, un nombre cualquiera, Pepe. Pepe sí es de Dios. Sí. Pero Marcos, ese es mundano. Entonces, a veces nosotros entramos en guerras innecesarias, como dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras dentro de ustedes? Sí. Y las divisiones, esas pasiones erradas. Entonces, tenemos otro que es el prudente. Y algo que me gusta a mí de los coreanos, que yo veía de un pastor, que él decía que cuando uno de sus miembros estaba siendo usado, los otros miembros iban y le decían, ¿qué tú estás haciendo? Wow. Yo quiero que tú me enseñes lo que tú estás haciendo. Wow. Y yo decía, vea qué diferencia en Corea del Sur a RD. En RD, si lo están usando, queremos entrarle a pedrar. Ese no es de Dios. Hay algo raro. Sí. Esas lenguas son mecánicas. Yo le escuché el otro día. Y siempre tratamos de buscar y de desprestigiar lo que no somos nosotros. Y eso creo que abunda mucho en Latinoamérica. El latinoamericano tiene esa particularidad de siempre juzgar antes de conocer y de aprender. No, y algo que va a parecer chistoso. A veces hay gente que tienen más y envidian y le tienen celo al que tiene menos. Sí, es una realidad. Porque yo me reía tanto cuando veía a Kiko con una paleta gigantesca que era infeliz y el chavo con un boloncito de 2x5. Ahí estaba muy contento. Sí. Entonces hay gente que por el simple hecho de ellos no sé lo que están siendo usados, se sienten infeliz y creen que son irrespetados. Es verdad. Cuando no se dan cuenta que somos un equipo. Cada mano es diferente, cada dedo
me corrijo, es diferente, Sí. pero es útil. Cada órgano del cuerpo Amén. es distinto, pero es útil. Así Yo no es. debo de envidiar la luz que porta mi hermano, porque él es una de las partes que Dios está usando para avanzar el reino. Debemos de ser maduros y poner un alto a eso. Porque muchas veces, y sé que este no es el tema, pero nos metimos aquí, Sí. hay ciertas divisiones y conflictos de yo te digo y tú me dices, porque hay cierto celo y cierto orgullo. Sí, sí, sí. Y tenemos que ir a la presencia y decirle, úsame, Señor. Amén. Y ir donde esa persona que está haciendo usar, decirle, enséñame. Amén. Pero de verdad con un corazón sincero, no con un corazón egoísta para decir, nada que me enseñe, le quito el puesto. No, Sí, porque sí, entonces no te va a respaldar el Espíritu. Así es. Porque en tu corazón hay algo que no le agrada a Él. Así es. Entonces, queremos hacerles declarando, hermanos, usted que está ahí, que tiene ese proyecto, que tal vez sea esa la clave, la cual a usted no le ha dejado avanzar, porque tiene cierto celo. Sí. Puede que sea el Espíritu que le está hablando en este momento, hermano. Entonces, desista de eso y vuélvase al Señor. Y si usted tiene admiración por ese alguien, vaya y dígale, enséñame a hacerlo como tú lo estás haciendo y dime cuál es tu principio y cuál es tu clave. Así es. Eso es humildad. Sí. Y así se crece. Y Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Así es. Entonces, Amén. Marcos, otra pregunta Sí. que vemos y es común, y es el ministerio y los pastores. La Biblia dice claramente que el que trabaja del altar, coma del altar, y que el obrero es digno de su salario. Y hoy vemos como algunos, una minoría, no todos, no honran a esas personas que se mueven de una provincia a otra, de un lugar a otro, y le dicen, amén, hermano, Dios lo acompañen, y no son gente que siembran en tierra fértil, Así es. que creen en ellos, hacen un evento, se ganan dinero para la iglesia y para el proyecto que ellos Sí. tienen, pero al que llevó la bendición, a veces lo quieren nada más utilizar, o a veces le dan, tú vas de aquí a San Pedro y gastas 5,000 ida y vuelta más comida esta día, Sí, a veces sí, compraste una ropa o algo, Sí, sí. dejaste de hacer, pediste un permiso en el trabajo y ellos te salen con 2,000 pesos. Y no es que estamos Sí. tras las dádivas, Sí, así. sino que el obrero tiene su salario. A ustedes no les gustaría que le hicieran eso. Entonces, ¿cómo tú lidias eso, Marco? Porque yo sé que a todo que está en el ministerio le ha pasado eso. Sí, mira, Saro, si nos vamos a la parte bíblica, vemos que los profetas que siempre han sido guardados por el Señor Sí. y usados, cuando llevaban una palabra delante de cualquier rey en esos tiempos, ellos eran honrados. O sea, la base de agradecimiento era honrarlo. La honra de Lo eso. sentaban a la mesa del rey, le daban animales en ese tiempo, le daban recompensas en oro. La mentalidad y lo que tenían en el corazón los profetas en aquellos tiempos no era por las dádivas, no era por la honra, sino por hacer la voluntad de Dios. Exactamente. Yo creo que cuando un ministerio y una persona que Dios ha puesto como punta de lanza es maduro en Dios, no busca la parte económica. Porque Exactamente. la base es hacer la voluntad de Dios y servir a los demás. Pero hay una necesidad. Y creo que las personas que están organizando, tanto sea un pastor, un evangelista, como también empresarios, tienen que entender que si hay una persona que trabaja a tiempo completo Sí. en la obra, como en aquellos tiempos los profetas eran apartados, en el caso, por ejemplo, los levitas que estaban en el templo Ujú. de la tribu de Leví, esas eran personas apartadas. Sí. Y el pueblo, según llevaba las ofrendas, también le daba una ofrenda para Dios y se le daba una ofrenda a ellos, porque ellos tenían que comer y estaban ahí todo el Exactamente. tiempo. Los sacerdotes, Saro, se alimentaban de lo que Y el vivían pueblo del le altar. llevaba y vivían del altar. Por eso eran apartados. Por eso entonces se progresaba, por eso había un orden. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, creo que cada uno de los líderes y pastores que van a organizar eventos, que va a hacer un concierto en su iglesia, tienen que entender que cuando hay un ministerio a tiempo completo para Dios, esa persona hay que honrarla. Exactamente. Y dependiendo el país, las circunstancias, porque por ejemplo, la renta y la comida de República Dominicana, el costo de vida de aquí no es lo mismo que el costo de vida de Estados Unidos. No. Tienen que entender que posiblemente esa persona también tenga una esposa, tenga un Sí. hijo. Y cuando tú tienes todo eso en cuenta, dices, bueno, hay que honrarlos según la necesidad Sí. que tenga, ¿me entiendes? Entonces, Es creo cierto. que es muy importante. Y ya hablando, por ejemplo, en la parte del servicio en la congregación, si nosotros vemos líderes, por ejemplo, como los pastores, que están trabajando a tiempo completo,
tienen una remuneración, ¿por qué los músicos no tienen una remuneración? ¿Por qué los que están trabajando como, por ejemplo, limpiando la iglesia no se les remunera? ¿Por qué los ujieres que trabajan allá? Sí, todos los que todos, porque no hay uno grande ni pequeño. No. Debería haber una remuneración. Ahora, ¿cómo entiendo yo que estructuralmente y bíblicamente se trabaja lo que es la parte económica? Ahí están los diezmos y las ofrendas. Sí. O sea, la iglesia en general tiene que ser educada a que hay necesidad. Sí. Y que hay gente que presta servicio y que la razón principal es por amor. Primeramente, la mayoría de esa gente lo hacen por amor. Porque, te digo la verdad, Saro, si no nos vamos a la parte comercial, como lo tiene el mundo, ninguna mujer, ningún hombre se hace rico sirviendo a la iglesia. No. No se hace rico sirviendo a la iglesia. O sea, para tú hacerte rico, tú tienes que emprender una empresa, o tú tienes que estudiar, o tú tienes que negociar, o tú tienes diferentes maneras como secularmente no podemos manejar. Pero una mujer no se hace rica sirviendo todos los domingos en la iglesia. O sea, no hay manera. Puede servir. Yo conozco gente que tiene 20, 25 años y sigue viviendo una casita bien sencillita, no tienen un vehículo de lujo. Entonces, creo que la administración de la iglesia debería avanzar. Y uno de los problemas más grandes que tenemos en cuanto a eso es aquí en la República Dominicana y en Latinoamérica. Porque he visto más o menos cómo trabajan afuera del país. Conozco mucha gente que el sistema de allá es mucho más, es diferente. Sí, es diferente. Yo he visto gente que tiene su sueldo, que tienen 15, 20 años trabajando. Por ejemplo, ahí está la iglesia de Lakewood en Estados Unidos. Esa paga bien. Cada adorador, cada pastor tiene un pago. La gente está ahí 8, 10, 12 horas trabajándole al Señor. Pero como está apartado para la obra, también tiene que ser sustentado. Entonces creo que ese es el modelo que Latinoamérica debería empezar a tomar. Y que está en la Biblia, solo que es bíblico. Solo que a veces hacemos caso omiso a eso. Exactamente. Porque no lo vemos tan importante. Sí. Y queremos poner el nombre bonito, como ellos son servidores voluntarios para desprenderse de que hay un compromiso. Exactamente. Entonces, no, ellos son servidores voluntarios. Sí. Usted está sirviendo voluntariamente al Señor porque es su Dios, aleluya. No. Y tratan de involucrarlo ahí, pero realmente el que trabaja del altar, no importando el servicio, tanto de los que están adelante como los que hacen que el lugar se vea lindo y acondicionado, Amén. Todos merecen lo mismo. Amén. Y como decía Marco, no hay un grande de que no, es el pastor todo, no, es todo, porque el pastor no funciona sin ninguno de los otros. Amén. ¿Sabes? El pastor. Y escúchame que te interrumpa, si nos ponemos a analizar la Biblia, tenemos 5 ministerios, Sí. Entonces, en una congregación tiene que estar el apóstol, tiene que estar el pastor, tiene que estar el evangelista, tiene que estar el maestro, y el profeta. Y tiene que estar el profeta. O sea, los 5 ministerios funcionan. Entonces, todas esas personas que trabajan en los 5 ministerios tienen que ser honrados. Y más si están trabajando tiempo completo. Exactamente. Y eso que tú citaste la parte de Efesios 4:11, ministerio quinto, pero si nos vamos en Corintios, te hablan y los que sirven y los que hacen esto y los que hacen lo otro. Exactamente, que hay muchos. Entonces, esos son los 5 ahí principales. Exactamente, pero no quiere decir que uno es más grande que el otro. No quiere decir que el pastor tiene más autoridad o más rango, que tal vez o merece más, es la palabra. Porque sí hay cierto nivel de autoridad, pero en cuanto a dádivas, a entregarle o a monetizar, tiene que ganar más que el ujier. No quiere decir eso, ¿me entiendes? Exactamente. Así es. Así que mi pastor, ustedes que están ahí en sintonía, ustedes que están viendo esta entrevista educativa, vamos a ir moldeándolo al modelo del Señor. Amén. Vamos a ir haciéndolo conforme a la voluntad del Señor. Y yo te voy a garantizar 2 cosas: que va a cambiar tu congregación y tu vida también va a ser bendecida. Amén. Porque Dios entonces va a decir, el pastel está repartido justamente. Porque a veces el pastel está repartido por injusto. Entonces va a trabajar el Señor para traer más personas para bendecir esa obra. Amén. Porque sabe que ese líder o esos líderes no se quedan con nada. Como dice uno cuando están en política, todas las fundas las guardaron y se dañaron. No, ellos la dan. Amén. Marcos, otra pregunta. ¿Cuál fue tu proceso de preparación para tu lanzamiento? Ya sabemos que
que tu producción ha sido una producción que ha encajado, ha sido exitosa. Pero ¿cuál fue ese proceso para que tú me contabas en una ocasión cuando estábamos en la tierra peregrinante cómo Dios te había bendecido de una manera sobrenatural? Amén. Para que tú hicieras la producción? Amén. Y cuando yo escuché la cifra, yo dije, verdaderamente lo ayudó el Señor, porque es una cifra de 6 números. Lo ayudó el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuál fue ese proceso para que las personas que están en sintonía? Amén. Amén. Mira, Saro, yo creo que no se puede a empezar a hablar de tal vez 1 o 2 años atrás. Yo creo que hay que hablar desde el principio, desde que empecé a trabajar con la música. A los 14 años de edad empiezo a ser parte de la banda de Templo Bíblico a La Unión, donde ahí empezó el Señor a moldearme, empecé a cantar, a tirar las primeras notas. Siempre me interesó como instrumento la guitarra acústica y empecé a educarme poco a poco. También tuve algunos 2 años en la iglesia de Nueva Vida, la iglesia aquí aquí mismo en El Baté, donde el 70% eran extranjeros. Que estuve ahí un tiempo. Mi abuela me llevaba también ahí porque vivíamos cerca con los misioneros y todo eso. Y fui moldeándome en esa área siempre de la música. ¿Qué pasa? Después que me aparto del Señor, a los 21 años me reconcilio con Él y del Templo Bíblico de La Unión me mudo al Buen Samaritano. Sí, allá me mudo al Buen Samaritano. Ya fue que yo lo conocí. Así, ahí fue que nos conocimos. Entonces, fueron 8 años allá y yo le doy muchas gracias tanto a Dios como a los pastores que me abrieron la puerta ahí y salí de esa congregación sumamente bendecido. A mí se me dificultaba en la parte musical cantar y tocar al mismo tiempo. Muchísimo. Entonces ahí con los compañeros y amigos me decían siempre, pero ¿por qué tú tocas la guitarra? ¿Por qué no tocas y cantas al mismo tiempo? Yo le decía a Kelvin, a todos los muchachos que tú conoces de allá, le decía que se me hace difícil. Me dice, ponte a practicar en la casa, ponte a practicar. Y yo lo veía como imposible. Entonces, empecé ahí, pasaron los meses, me aprendí algunas canciones, ya empezaba a tocar y cantar al mismo tiempo. Y recuerdo que el pastor de jóvenes, Abraham, en un momento crítico de la congregación de jóvenes, muchos de los que estaban tocando, unos se fueron a estudiar a la universidad, otros se fueron a otro país en ese tiempo, los músicos, y se quedó sin banda de los sábados, de los jóvenes. No había músicos. Y recuerdo que habla con Kelvin, habla con Duli, los muchachos de allá, y habla conmigo y me dice, si ustedes no hacen nada, que son los que están aquí, que no son profesionales, pero pueden hacer un trabajo, empezar a hacerlo, vamos a adorar con música y videoclip. Y van a poner videoclip, 3 videoclips con la música ahí de adoración, y después de eso iban a predicar. O sea, no iba a haber música en vivo. Y cuando sucede eso, yo le digo, no, vamos a trabajar. Que él me dijo, no, yo puedo dirigir todo. Tú me ayudas ahí con la guitarra acústica y tú cantas. Duri también nos puede ayudar con ritmo. Y ahí se montó todo. Se montó todo. 8 años. Conocí a mi esposa en esa congregación, mi esposa ya. Le mandaba un saludo a mi esposa, a mi hijo, a mis 2 hijos, son 2 ya. El que tengo 19 días, que tengo el segundo. Está Jan Marcos y está Manfred Benjamín, que es el segundo niño. Entonces, mucha preparación. Que yo aprendí de allá a ser muy disciplinado. La congregación muy disciplinada, a siempre dar lo mejor de mí. El sello de esa congregación siempre ha sido la excelencia para Dios. Amén. Hacer las cosas bien para el Señor. Y yo aprendí mucho allá. Mucho de eso, mucho de la búsqueda del Señor con líderes como Julio, las vigilias. La misma Yani que dirigía. Mi esposa que dirigía también allá, Raquel, todos ustedes. Que por eso yo no me quería quedar siempre porque Julio y Yani era la gente que era muy usado por Dios y bueno, siguen siendo usados por Dios, claro. Pero todo eso lo aprendí allá y creo que cuando Dios me hace el llamado a mudarme a la congregación de David Bien, donde estoy ahora, el evangelista internacional David Bien, bueno, ahora apóstol, ya gracias a Dios fue ungido como apóstol ahora, hace 2 o 3 semanas, y allá capto las herramientas que necesitaba para entrar a cierto nivel de madurez.
a cierto nivel eran herramientas que Dios me estaba diciendo, tú necesitas, porque hay herramientas que van a ser entregadas a través de la congregación, a través de ellos como pastores, que van a impulsar a lo que yo quiero hacer contigo. Y cuando entramos, Jan y yo, aprendimos cosas nuevas, increíbles. Mi esposa aprendió muchísimo también allá con nuestros pastores, hasta el día de hoy. Entramos en su cobertura y nos han ayudado muchísimo con el consejo ministerial, ya que David Vivier tiene un ministerio internacional. Se ha manejado mucho con el marketing, los principios bíblicos, que la oración, que el ayuno, o sea, todo eso en una práctica continua dio al resultado del Señor decirme, estás listo. Ahora es. Entonces cuando sucede eso, en oración con hermanos, tanto en la congregación como gente de fuera, empezaron a profetizar, no es el tiempo, esto es así, esto es así. Yo estaba dando canciones, yo no tenía, yo escribí la primera canción, la escribí a los 14 años, y después de ahí escribí 2 más y nunca más había escrito. Oh my God. Y de ese tiempo, en mi relación con Dios empezaron a fluir canciones. Wow. En búsqueda, nos íbamos a los montes, a orar. Está tranquilo. Empezaban las melodías, los tarareos, en la casa, a escribir. Yo entregándome canciones nuevas. Cuando yo me entrega las canciones, les pido al Señor que me dirija para empezar a producir. Había muchas ofertas y yo dije que no porque no sentía que eran de parte de Dios. Entonces mi primo hermano, Franklin Hernández, quería poner un estudio que fue una persona clave en lo que es la producción musical, la base, mi productor musical. Quería poner un estudio. Entonces le faltaban algunas herramientas. De parte de Dios me dijo, entrégale esto. Yo se lo entregué. Ese día dio testimonio, empecé a llorar porque él estaba pidiendo algunas cosas. Yo no sabía específicamente qué eran, pero le llegaron. Mucha gente le ayudó, puso el estudio, y con la primera persona que empezó a trabajar profesionalmente fue conmigo. Me dijo, no, vamos a trabajar. Y recuerdo que él estaba en Santo Domingo con mi pastor David Vier, ministrando, y de allá venían como a las 2, 3 de la mañana de Santo Domingo, aquí a la zona de Puerto Plata, venían ya a casa, y el Señor le dijo, cuando llegue empieza a trabajarle esta canción a Marco. Yo le había dado una idea de la canción, y a esa hora cuando llegó, empezó a trabajar Tus Reinas. Cuando en el culto de ese día, eso era domingo, de sábado para domingo, me muestra el intro de la canción, yo empecé a llorar. Wow. Se terminó el culto, me dijo, mira, Dios me dijo que hiciera esto, ¿qué te parece? Cuando yo escuché, eso fue lo que yo escuché del cielo, o sea, eso fue lo que mi mente, mi espíritu captó desde el principio. Wow. Tremendo. Y yo empecé a llorar, yo le dije, Señor es fiel. Él me dijo, vamos a trabajar una producción completa. ¿Tú tienes más canciones? Y yo dije, sí, yo tengo más canciones, aquí están. Y empezamos a trabajar. Ya lanzamos 2 o 3 canciones como promoción. Y después el Señor me dice, va el DVD con todo. Y el dinero. Tranquilo. Mi pastor un día está en un live en vivo. Tiene casi 200, 300 personas conectadas en plena pandemia. Para el live, Saro. Está ahí. Me dijo, señores, 1 minuto. Paró el live. Yo lo estoy viendo desde mi casa. Y me llama. Me dice, así te dice el Señor. Te va a usar, va a hacer esto. Wow. Y yo me quedo, ¿qué pasó aquí? Dios lo va a hacer. Terminó de hablar conmigo, vuelve otra vez al live. Tenía que hacerlo, el Señor me dijo que era en ese momento, lo hizo. Pues 4 o 5 meses después, llama a mi madre, mami, Dios me dijo esto, tranquilo. Toca algunas puertas y aparecieron casi $8,000. Unos chelitos. Casi $8,000. Gente que no me conocía, que me veían en el live de allá de la casa de TCA, de mi iglesia, me mandaban ofrendas de fuera del país. Me decía, yo siento que tú necesitas hacer algo para Dios, mira, toma esto, toma lo otro. Y yo entendí que en el reino, cuando Dios te dice, te voy a usar, y tú estás dispuesto a usar, el dinero simplemente es un recurso, ¿sabes? Es un instrumento para hacer la voluntad del Señor. Y he entendido que no hay monto, que simplemente es un recurso para alcanzar lo que Dios quiere hacer. El objetivo. El objetivo.
y es llegar a la gente. Que la gente sea ministrado, que el que sea inconverso, Dios lo ministre, Dios lo toque, esa persona venga a los pies de Cristo y que se salve. Eso es todo. Lo que dice la palabra en Mateo, no te enfoques en el dinero, sino en el reino de Dios y la justicia de Él. Después todo vendrá. O sea, usted que está ahí en sintonía, que tal vez estaba enfocado en el dinero antes que en Dios que da el dinero, cámbiala. Amén. Enfócate primero en Dios, en buscar su dirección. Amén. Y Él te va a proveer todo. Porque si Dios usó a un cuervo para bendecir y alimentar a un profeta, algo imposible. Sí. Si usó a un burro para refrenar la locura de un profeta, Dios va a usar a quien sea para bendecirte a ti. Así es. Pero tiene que serle fiel y decirle, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes y lo que tú me digas cuando tú me lo digas y a la hora que me lo digas. Amén. Tener un corazón dispuesto y agradecido de que haya o no haya, yo te voy a adorar como si fuera el último día de mi vida, dando lo mejor para ti. Es un corazón limpio para servir al Señor. Y un corazón agradable a Dios. Amén. Así es. Para finalizar, mi hermano Marco, démele un consejo a esos jóvenes que tienen un proyecto, un sueño, un anhelo de querer lanzarse, de querer también emprender su propio ministerio. Amén. Y tienen miedo, tienen temores, tienen frustración, tal vez tienen la voz de piedras que le dicen, tú no vas para parte, no lo hagas, vas a perder tu dinero, vas a perder tu tiempo. Démosle un consejo a esos jóvenes que realmente quieren avanzar, y a aquellos que no son jóvenes pero que también tienen ese sueño. Démosle un consejo a esas personas. Amén. Yo creo que lo más importante que yo pueda aconsejar es que entren a tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué digo que esto es la base? Porque los jóvenes muchas veces flaquean, le llama la atención muchas cosas que el mundo ofrece y también dentro de la iglesia, y no tienen como esa identidad fija, no saben quiénes son en Dios. Por eso cada vez que puedo enseñar en cuanto al ministerio y el avance de oración, siempre aconsejo de que entren con el Señor, oren y le hagan esta pregunta que puede ser sencilla, pero creo que a la vez es muy profunda. Así es. ¿Para qué nací? El propósito. El propósito específico. ¿Cuáles son los dones que tengo a mano y que puedo desarrollar? Cuando tú entras y le preguntas al Señor, el Señor te va a contestar, porque Él fue que te diseñó, Él fue que te creó, Él fue que te dio a nacer, y Él sabe por qué te puso aquí en la tierra. Entonces, esa pregunta es muy importante, porque esa pregunta va a hacer que tú tengas una identidad y una madurez muy fijada en Dios y que tú no pierdas tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces como jóvenes queremos probarlo todo, a ver qué nos gusta, en qué encajamos. Y perdemos tiempo, Saro. Perdemos tiempo. Más, si somos humildes y le preguntamos a Dios cuál es nuestro propósito en intimidad, y Él nos lo revela, vamos a trabajar eso, mes tras mes, año tras año, con la misma pasión. Y a su tiempo van a venir los frutos, van a venir obstáculos, gente que te va a dar palabras que te pueden decepcionar, gente que no te van a entender, gente que simplemente tienen envidia en su corazón, no quiere que tú crezcas. Pero cuando tienes intimidad con Dios y crece en tu corazón, en la palabra que Dios depositó en ti, sabes para qué fuiste creado, tú vas a seguir, no importa lo que pase. Así que sigue con tu relación con Dios, sigue avanzando, desarrolla tu potencial, lo que Dios puso en tu corazón, lo máximo posible. Siempre dale excelencia a Dios en todo lo que pueda. Acepta tu realidad, avanza y Dios va a hacer grandes cosas contigo. Dios te bendiga. Tremendo, tremendo, hermano Marco. Me recordaba al libro de Una vida con propósito. Amén. Donde nos enseñan para qué nosotros estamos aquí, que no es una casualidad, no es una coincidencia, sino un propósito de Dios. Amén. Y hasta que la gente no logra entender cuál es el propósito de Dios, están vagando como peregrinos. Aunque tengan éxito en muchas áreas, no tienen el éxito en quiénes son ellos. Amén, o para qué han nacido. Así es. Penosamente algunos han tomado malas decisiones de salirse de esta vida porque no han entendido para qué están aquí. Y se creen que son infelices o se dan guiar por las emociones de lo que le está pasando en el momento. Es así. Tremenda enseñanza que hoy, queridos amigos, hemos aprendido. Nuestro hermano Marcos Morales, adorador, salmista, un hombre que es bendecido por Dios para bendecir a los demás. Amén.
Nosotros esperamos que esta entrevista, que es más un conversar entre amigos, sea de bendición para ti y tu ministerio. Que hayas sacado lo mejor de lo que hemos hablado aquí para que lo ponga por práctica, entendiendo de que todo lo que hemos hablado, hemos dado la herramienta más importante, es Dios. Amén. Y luego la disciplina que te va a dar el éxito constante en todo. Si te sales de ahí, no vas a alcanzar. Y se te va a pasar el tiempo y vas a vivir una vida insatisfecho por dentro diciendo, se me fueron los años y ni disfruté ni alcancé nada. Yo conozco gente así. Sí. Entonces, si quieres tener éxito y tener paz de que cada día tú tengas una vida plena en el Señor, haz lo que Él te mandó a hacer y vas a ser bendecido grandemente. Amén, amén, hermano. ¿Quieres decir algo más a la cámara? Gracias a Dios. Sigan haciendo la voluntad de Dios y yo sé que a su tiempo los frutos lo van a ver y lo van a disfrutar en Él. Así es, también en las redes sociales pueden seguir a nuestro hermano Marcos Morales, pueden ir a YouTube, es Marcos Morales Music. Marcos Morales Music. Y en Instagram también. Marcos Morales Music también. Gloria a Dios. Ahí. Y en Facebook también. Porque en todas las redes sociales, Marcos Gloria a Dios. Morales Facebook, Music. Instagram, YouTube, lo pueden conseguir por Marcos Morales Music. Vaya a su plataforma y suscríbase. Porque muchas veces decimos, yo entré y lo vi, pero suscríbase, dele a me gusta. Cuando usted le da a me gusta, usted está haciendo que el algoritmo se mueva a que cada vez que usted abra esa aplicación, le salga, porque lo está moviendo a sus favoritos. Entonces, si usted nada más entra de visita y no le da me gusta, ni se suscribe, no va a tener nunca, y prenda las notificaciones para que todo lo que está haciendo el ministerio, nuestro hermano Marcos Morales, sea de bendición para usted. Usted sea de los primeros que venga y reciba eso que Él está poniendo en sus plataformas digitales. Así no es que queremos ganar adeptos, es que queremos ganar personas para Cristo. Amén. La gente quiere ganar adeptos, seguidores, pero no, nosotros queremos que las personas que Dios permite que nos sigan puedan ver a Dios en nosotros. Ese es el objetivo. Gracias, mi hermano Marcos. Para mí un placer, ha sido una enseñanza, aún para mí. Amén. Para todos, siempre Gloria aprendemos y creo que ha sido edificante esta entrevista. ¿Verdad? Que sí. Gloria Gracias a usted también. Gracias. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Y recuerda, hermano, Dios es la clave de todo. Dios me lo bendiga y que pasen un lindo y bendecido día. Bendiciones. Bendiciones.